Hola, amados hermanos. La paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que las bendiciones sean derramadas sobre su hogar, su familia y su vida. Es con gran alegría en el corazón que los recibo aquí en el canal bíblico, un espacio dedicado a la reflexión profunda en la palabra de Dios y a la preparación espiritual para los tiempos que vivimos. Hoy tenemos un tema muy especial y urgente. El Apocalipsis está muy cerca. Quiero invitarlos a embarcarse conmigo en este recorrido por la palabra de Dios, donde sacaremos a la luz verdades que pueden transformar su visión sobre lo que está por suceder. Pero antes de sumergirnos en el tema, quiero pedir algo importante. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones, dale like y comparte este video con otras personas. Después de todo, la palabra de Dios necesita ser compartida. Estoy seguro de que las revelaciones que vamos a discutir aquí impactarán profundamente tu vida y tu caminar con Cristo. Ahora, reflexiona conmigo. ¿Y si el Apocalipsis descrito en la Biblia no fuera solo un evento lejano o simbólico, sino algo que ya está ocurriendo ante nuestros ojos? ¿Estás preparado para comprender las señales? ¿Estás vigilante como el Señor nos enseñó a estar? El libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es un mensaje divino que contiene misterios, advertencias y promesas. Y aquí hay algo poderoso. No fue escrito para causar miedo, sino para traer esperanza a quienes permanecen firmes en la fe. Sin embargo, este mismo libro deja claro que es necesario estar preparados, porque el regreso de Jesús y el cumplimiento de todo lo profetizado está más cerca de lo que muchos imaginan. Para comenzar, reflexionemos sobre un pasaje importante. En Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8, los discípulos le preguntaron a Jesús: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?» Y Jesús respondió con palabras que resuenan hasta hoy: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Amados, ¿no estamos viendo claramente estas señales? Conflictos entre naciones, desastres naturales a escala global, crisis económicas, enfermedades que desafían la ciencia. Todo esto se alinea con lo que Jesús dijo que veríamos antes de su gloriosa venida, y no termina ahí. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, vemos a los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que simbolizan acontecimientos devastadores que precederán el fin. El primer jinete, que lleva un arco y está coronado, representa la conquista y el engaño. El segundo, con su espada, trae guerra. El tercero, con su balanza, simboliza hambre y desigualdad. Y el cuarto jinete, pálido, trae consigo la muerte. Cuando miramos al mundo que nos rodea, ¿vemos ya a estos jinetes en movimiento? Muchas personas creen que sí, y por eso este es un momento de vigilancia y preparación espiritual como nunca antes. Ahora te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Has observado las señales de los tiempos o estás distraído con las cosas de este mundo? Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo capítulo 24, versículo 42. «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Hermanos, esta es una palabra para despertar. No estamos aquí para adivinar fechas, porque eso pertenece solo a Dios, como nos recuerda Hechos capítulo 1, versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso
en su sola potestad, pero lo que sí nos toca es estar atentos, alertas y preparados. Y esto no significa solo conocer las profecías, sino vivir una vida de santidad, oración e intimidad con Dios. Al fin y al cabo, el Apocalipsis no trata solo de destrucción, sino de redención. Es la revelación de un Dios soberano que traerá juicio a los impíos y glorificará a quienes perseveraron en la fe. Piensa en esto. Si Jesús volviera hoy, ¿cómo encontraría tu vida? Esta es una pregunta que debe guiarnos diariamente. Si ya estás sintiendo que este contenido es importante y edificante, escribe en los comentarios: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Y comparte este mensaje para que más personas sean alcanzadas por la luz de la palabra. En el próximo segmento, exploraremos aún más las señales proféticas que indican que estamos en los últimos días, basándonos en las Escrituras y en eventos que han intrigado a estudiosos y teólogos de todo el mundo. Mis queridos hermanos, ahora que hemos iniciado esta reflexión sobre las señales de los tiempos y lo que el Señor Jesús nos reveló, quiero llevarlos a un análisis más profundo de cómo los acontecimientos actuales se alinean con las profecías bíblicas. Como vimos, las señales descritas en Mateo capítulo 24 y en el libro de Apocalipsis no son solo una advertencia, sino un llamado para que estemos en constante vigilancia. Y no solo eso, sino también una invitación a comprender que el Apocalipsis no es motivo de pánico para los siervos fieles de Dios. Es, de hecho, un recordatorio de que nuestra redención está cerca. Recordemos lo que está escrito en Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. 1. Aumento de la iniquidad y el amor, enfriándose. Una de las señales más claras del fin de los tiempos es el aumento de la iniquidad en el mundo y el enfriamiento del amor en los corazones. En Mateo capítulo 24, versículo 12, Jesús nos advierte: y, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Te has dado cuenta de cómo la violencia, la corrupción, la injusticia y la inmoralidad han tomado control de nuestra sociedad? Cosas que antes eran impensables, ahora se consideran normales. Los medios exaltan el pecado, y muchos ya no tienen temor del Señor. Pero atención, esto también es una señal de que el fin está cerca. Además, vemos personas cada vez más frías en sus relaciones, alejadas de Dios y de los demás. Familias desintegradas, amistades basadas en intereses egoístas y una búsqueda desenfrenada de placeres momentáneos. Este enfriamiento del amor es una advertencia clara para todos nosotros: apostasía y el engaño religioso. Otra señal mencionada por Jesús es la aparición de falsos profetas y maestros que engañan a multitudes. En la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1, el apóstol Pablo escribe: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, estamos viviendo exactamente esto. Hay muchos que, en nombre de Dios, predican mentiras, distorsionan la palabra y buscan solo enriquecerse o ganar poder. ¿Y cuántas personas han abandonado la fe por causa de estas decepciones? Por eso, es fundamental que permanezcamos firmes en la verdad, que es la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 3. La naturaleza clama, señales en el cielo y en la tierra.
Si observamos la naturaleza, también veremos que está gimiendo, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está, con dolores de parto hasta ahora. Los desastres naturales son cada vez más intensos y frecuentes. Huracanes, terremotos, incendios forestales e inundaciones han devastado regiones enteras. Muchos científicos han alertado sobre el cambio climático, pero para nosotros, los cristianos, estas catástrofes son señales del cumplimiento de las profecías. Jesús nos advirtió sobre esto en Lucas capítulo 21, versículo 11. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Y qué hay de las señales en el cielo? Cometas, eclipses y fenómenos celestiales han llamado la atención de muchos. Aunque algunos ven esto solo como eventos astronómicos, la palabra de Dios nos enseña que el cielo también declara la gloria del Señor y sus advertencias a la humanidad. La tecnología y el control global. Otro aspecto que debemos observar con atención es el avance tecnológico y el control global. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, leemos sobre la marca de la bestia, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Estamos viendo los pasos iniciales de este sistema siendo implementados. La tecnología que conocemos hoy, como los chips subcutáneos, monedas, digitales y la vigilancia masiva, apunta hacia la posibilidad de un futuro donde el control total sea una realidad. Muchos expertos y estudiosos de la palabra han alertado que el mundo se está encaminando hacia este escenario profético. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que debemos estar aún más preparados y atentos a la voz del Espíritu Santo. 5. La necesidad de estar preparados. Ante todo esto, queridos hermanos, la pregunta es, ¿cómo debemos vivir en tiempos tan desafiantes? La respuesta está en la misma palabra de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12, se nos exhorta, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no habréis de vivir en santidad y piedad, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Debemos buscar la santidad, vivir en obediencia a la palabra y mantener una vida de oración constante. Recuerda lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amados, este mensaje es una invitación a la reflexión y a la acción. Ya no hay tiempo para posponer nuestra decisión de seguir a Cristo con todo el corazón. El Apocalipsis está muy cerca, y solo aquellos que permanezcan en Jesús encontrarán salvación y seguridad en medio de los eventos que están por venir. Si estás sintiendo el llamado de Dios en tu vida, escribe en los comentarios: yo elijo estar preparado para la venida de Jesús. En el próximo segmento hablaremos sobre lo que la Biblia nos enseña acerca de la victoria final de los siervos de Dios y lo que nos espera en la eternidad. No querrás perdértelo, amados hermanos. Hemos llegado a un momento crucial en esta reflexión. Ya hemos hablado sobre las señales de los tiempos y cómo apuntan a la proximidad del cumplimiento del Apocalipsis. Pero ahora quiero que enfoquemos nuestra atención en algo extraordinario: la victoria de los siervos de Dios y el plan de redención que hay detrás de todo esto. El Apocalipsis, como sabemos, es un libro lleno de simbolismos y profecías.
Es un mensaje poderoso que revela tanto los juicios de Dios como su misericordia. Sí, habrá tribulaciones y desafíos, pero para aquellos que permanezcan firmes en la fe hay una promesa gloriosa de redención y victoria. Comencemos con lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Juan describe la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Hermanos, esta es nuestra esperanza, un lugar donde el dolor, el sufrimiento y la muerte serán cosas del pasado, un lugar donde estaremos cara a cara con nuestro Creador, viviendo en plenitud y gloria eterna. El triunfo del Cordero de Dios. En el centro de todo el mensaje del Apocalipsis está el Cordero de Dios, Jesucristo, quien venció el pecado y la muerte. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, vemos a la multitud celestial proclamando: Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La victoria de Jesús en la cruz fue el acto definitivo que aseguró nuestra salvación. Él es el único que puede abrir el libro sellado, como se describe en el capítulo 5 de Apocalipsis. Esto nos muestra que Dios tiene el control absoluto sobre los eventos finales y nada sucede sin su permiso. Pero la pregunta es: ¿has entregado tu vida al Cordero? Solo aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, mencionado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, tendrán acceso a la vida eterna. 2. La gran tribulación y los mártires. Otro punto importante del Apocalipsis es la descripción de la gran tribulación. Será un período de pruebas como nunca antes se ha visto. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, leemos sobre aquellos que pasarán por este tiempo difícil y permanecerán fieles. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos mártires son un ejemplo de perseverancia y fe inquebrantable. Nos muestran que, incluso en medio de la mayor adversidad, es posible mantenerse firmes en el Señor. Y, ¿qué les espera? La promesa de que Dios enjugará de sus ojos toda lágrima y que nunca más tendrán hambre ni sed. 3. El juicio final. El Apocalipsis también nos advierte sobre el juicio que vendrá sobre los impíos. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, leemos sobre el gran trono blanco, ante el cual todos serán juzgados. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hermanos, esta es una realidad que no podemos ignorar. Dios es amor, pero también es justicia. Todos tendremos que rendir cuentas de nuestras vidas. Por eso, cada día debemos vivir en santidad, buscando agradar al Señor en todo lo que hacemos. La promesa de una nueva vida.
A pesar de los juicios y las tribulaciones, el Apocalipsis termina con un mensaje de esperanza. Dios promete un futuro glorioso para sus hijos. Como vimos, la Nueva Jerusalén será el lugar donde Dios habitará con su pueblo para siempre, y más aún, Él hará nuevas todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, está escrito: «Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo: «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». ¿Te lo puedes imaginar? Un lugar donde no habrá más sufrimiento, donde la gloria de Dios será nuestra luz, y donde viviremos en comunión eterna con el Señor. La invitación final. Aquí hay algo poderoso. Dios nos hace una invitación. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, está escrito: «Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye diga: Ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente». Esta invitación es para todos. No importa quién seas o qué hayas hecho. La gracia de Dios está disponible para aquellos que se arrepienten y lo buscan con sinceridad. Por lo tanto, amados, el Apocalipsis no es solo un libro de juicios, sino un libro de redención. Nos muestra que, incluso en medio del caos, Dios tiene un plan perfecto para sus hijos. Si deseas ser parte de esta promesa y asegurarte de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, te invito a tomar una decisión hoy. Escribe en los comentarios: «Entrego mi vida al Cordero y espero su venida». En el próximo segmento concluiremos este mensaje hablando sobre cómo podemos vivir preparados para la venida de Jesús, con pasos prácticos para fortalecer nuestra fe y mantenernos vigilantes hasta ese gran día. Amados hermanos, al llegar al final de esta reflexión, lo más importante ahora es responder a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos vivir preparados para el glorioso retorno de Jesucristo? El Apocalipsis nos muestra que Dios tiene un plan perfecto, pero también nos advierte sobre la importancia de la vigilancia, la santidad y la fidelidad. No basta con conocer las profecías, necesitamos vivirlas en nuestras actitudes, palabras y decisiones diarias. Vamos a profundizar en 5 pasos prácticos para prepararnos. Ten una vida de oración e intimidad con Dios. Hermanos, la oración es el fundamento de la vida cristiana. Es a través de ella que nos conectamos con el Padre y escuchamos su voz. En Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús nos instruye: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La oración nos fortalece contra las tentaciones y nos mantiene vigilantes. No permitas que el cansancio o las distracciones de este mundo roben tu tiempo con Dios. Reserva un momento diario para estar en la presencia del Señor, derramando tu corazón y buscando dirección. Vive en santidad y obediencia a la palabra, queridos. En tiempos de oscuridad espiritual, estamos llamados a ser luz. En primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: «Sed santos, porque yo soy santo». La santidad no significa perfección, sino una vida separada para Dios, en obediencia a su palabra. Esto implica abandonar prácticas pecaminosas, buscar el perdón cuando fallamos y esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Lee la Biblia diariamente, como dice el Salmo capítulo 119, versículo 105. «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios es la guía que nos mantiene en el camino correcto, especialmente en los tiempos difíciles que preceden al Apocalipsis. Mantente atento a las señales y no te dejes engañar.
Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Vivimos en una era de desinformación y engaños espirituales. Muchos falsos maestros se levantan, distorsionando la verdad y desviando a las personas del camino. Por eso, es esencial que estemos arraigados en la palabra de Dios y llenos de Él. Espíritu Santo, quien nos da discernimiento. Mantente atento a las señales de los tiempos, pero no te dejes llevar por el miedo ni por predicciones humanas. Confía en el plan soberano de Dios. Testifica del amor de Cristo al mundo. Queridos hermanos, el Apocalipsis también nos llama a ser testigos del Evangelio. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús nos da la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El mundo tiene sed de esperanza y paz, y nosotros como cristianos tenemos la respuesta: Jesucristo. Comparte el amor de Dios con tus amigos, familiares y vecinos. Sé luz donde quiera que estés, demostrando la gracia de Dios a través de tus acciones. 5. Persevera en la fe hasta el fin. Por último, hermanos, recordemos que la vida cristiana no es fácil, pero la recompensa es eterna. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 24, versículo 13, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Habrá pruebas, pero no te rindas. Confía en la fuerza del Señor para superar los desafíos, como está escrito en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. La corona de la vida está reservada para aquellos que permanecen fieles. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, Jesús nos dice: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Una invitación al despertar espiritual. Ahora quiero hacerte una pregunta a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Estás listo para encontrarte con Jesús? Si tu respuesta es sí, alaba al Señor por esa certeza. Pero si todavía hay dudas en tu corazón, no pospongas más esta decisión. Jesús te está llamando hoy. Él desea que entregues tu vida a Él y camines en obediencia a su palabra. No importa lo que hayas hecho, la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. Ora conmigo en este momento. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Te entrego mi vida y te pido que me perdones, limpies mi corazón y me hagas una nueva persona. Quiero estar preparado para tu venida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame en tus caminos. Amén. La conclusión del Apocalipsis, la victoria final. Queridos, el Apocalipsis nos muestra que al final Dios triunfará. Satanás será derrotado y los hijos de Dios heredarán la vida eterna. Esta es nuestra esperanza y la razón por la cual perseveramos. Si has leído hasta aquí, declara en los comentarios: elijo vivir preparado para el regreso de Jesús. Y recuerda, comparte este mensaje con otras personas. Muchas almas están sedientas de esta verdad. Si has sido bendecido, no guardes este mensaje solo para ti. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hasta el próximo mensaje. Y que Dios continúe bendiciendo abundantemente tu vida y tu familia. Amén.